Mi esposa, vestida con su traje de novia, aceptó la proposición de matrimonio de su amor platónico, Ming Lang. Por fin estamos juntos. No me queda ningún deseo en esta vida. Yo propuse el divorcio, pero esa misma noche ella me inyectó el suero de la amnesia, borrando de mi memoria todo rastro de su existencia. Cariño, no te preocupes. Solo me casaré con él por 3 años, para satisfacer ese capricho suyo. 3 años después, el efecto del fármaco también se desvanecería. Espérame, en lo que me queda de vida, te amaré como mereces. Mi esposa logró, con éxito, hacerme olvidarla, pero transcurridos esos 3 años, ella descubrió que yo seguía sin recordarla. Mi esposa entró en pánico y día y noche, me suplicaba que recuperara la memoria. Al regresar de mi viaje de negocios, recogí un paquete de mi esposa. Al abrirlo, quedé estupefacto. Eran las fotos de boda de Blanca y su amor platónico, Javier. En las imágenes, la pareja se mostraba tierna y apasionada, con miradas cargadas de profundo afecto. Al revisar las redes sociales en mi teléfono, encontré una publicación de Javier, un video con el mensaje: hoy eres mi novia más hermosa, dedicaré el resto de mi vida a protegerte. En el video, Blanca lucía un vestido de novia inmaculado, con lágrimas ardientes en los ojos mientras se abrazaba a Javier, murmurando entre sollozos: Javier, al fin estamos juntos, ya no me queda nada por desear en esta vida. Luego, Javier borró la publicación al instante. Apagué el teléfono y comencé a recoger mis pertenencias, antes de imprimir el acuerdo de divorcio. Al caer la noche del día 7, Blanca regresó a casa con evidente cansancio. Al verme, un destello de inquietud cruzó su mirada. Cariño, ¿no volvías mañana? ¿Cómo es que has adelantado el viaje? Señalé con un gesto las fotos de boda que yo mismo había colgado en la pared. Quedaron estupendas, comenté, con un tono deliberadamente pausado, y la propuesta de matrimonio debió de ser muy original. Llegué a pensar que esta misma noche celebraríais la luna de miel. Yo también quería preguntarte, ¿cómo es que has vuelto? Los ojos de Blanca se abrieron de par en par al instante, y la comisura de sus labios tembló ligeramente. Cariño, no te equivoques, solo estoy cumpliendo un deseo de Javier. Tiene una enfermedad terminal, no le quedan más de 3 años de vida. Tú me entenderías, ¿verdad? Le arrojé el acuerdo de divorcio y repuse con serenidad: lo comprendo perfectamente. Para evitar que su relación carezca de legitimidad, firmen este documento. Les dejaré el campo libre. La expresión de Blanca oscilaba entre la claridad y la sombra. Apretando los dientes, desgarró el contrato y, con el ceño fruncido, arguyó: llevamos tantos años casados. Tú también conoces mi forma de ser. ¿No podría ser un poco más sensata? Lo del divorcio. No estoy de acuerdo. Negó con la cabeza. Agarró la maleta y se dispuso a marcharse, cuando de pronto vio a Blanca con el rostro ensombrecido. Sacó una jeringuilla de su bolso y, ante su mirada atónita, vaciló un instante. Luego clavó la aguja con saña en mi brazo. Di varios pasos tambaleantes y caí al suelo. Con la voz pastosa, balbucí: Blanca, ¿qué pretendes hacer? ¿Te has vuelto loca? Los ojos de Blanca estaban inyectados en sangre, pero su expresión era obstinada cuando repuso: es el suero de amnesia que he desarrollado recientemente. No dañará tu glándula pituitaria, solo te hará olvidar esta memoria. Originalmente iba a ponértela dentro de un tiempo. Mamá también estuvo de acuerdo. No pensé que la descubrirías antes de tiempo, así que no tengo alternativa. Cariño, no te lo tomes a mal. Solo me casaré con él 3 años, para cumplir su deseo. En 3 años el efecto del fármaco también desaparecerá. Espérame, volveremos a empezar. El resto de mi vida te amaré bien. Esos 3 años juntos. Al salir del centro psiquiátrico, recordé que, tras perder la memoria y delirar sin sentido, Blanca y mi propia madre me habían internado allí. Durante esos 3 años, sufrí tormentos inhumanos. Blanca y mi madre me esperaban a la puerta del centro, con los ojos enrojecidos y el labio tembloroso. Blanca exclamó: cariño, por fin te has recuperado. Te he esperado con tanta angustia. ¿Ya te acordaste de mí? Volvió a empujar suavemente a la anciana con Alzheimer. Mamá, míralo, tu hijo ha vuelto. ¿Estás contenta? Mi madre negó con indiferencia y, señalándome, dijo: él está loco, él no es mi hijo es Ming Lang. ¿Dónde está Ming Lang? ¿Hoy no es el aniversario de su boda? Quiero celebrarlo con ustedes. Una pizca de inquietud asomó en la mirada de Blanca, quien luego me esbozó una leve sonrisa. Cariño, mamá está un poco confundida. A veces está lúcida, a veces no. A veces le dan esos ataques. No te lo tomes a mal. Asentí con la cabeza. Las observé detenidamente y luego dije: ¿tomármelo a mal? Con lo decrépita que está, ya le queda poco para estirar la pata. No le guardo rencor. Blanca abrió los ojos como platos. Parecía no esperar que yo, siempre tan obediente, pronunciara palabras tan desmesuradas. Cariño, ¿cómo puedes decir eso? ¿Te has vuelto loco? Pero si es tu propia madre. De pronto, mi madre también me señaló con el dedo y me increpó: descastado, soy tu madre. ¿Es que te has acostumbrado a vivir en el centro psiquiátrico? Volviéndose hacia Blanca, le dijo: vámonos a buscar a Ming Lang. Él sí es mi hijo. A este desgraciado que tengo delante no lo reconozco. Que se largue de donde vino. Repuse:
manteniendo la misma expresión glacial, como si contemplara a un completo extraño. Al ver que no mostraba la menor intención de disculparme, Blanca, con un dejo de desconfianza, murmuró: ¿Qué te pasa? Antes eras el más piadoso. Anda, dile unas palabras bonitas a mamá y ya te perdonará. Eché una mirada al anillo de boda en su dedo, y luego repuse con serenidad: No las conozco, ni pienso irme con ustedes. Blanca se quedó pasmada. Ella se humedeció los labios, retiró con torpeza la alianza nupcial y la apretó con fuerza en su puño. Con una sonrisa incómoda, balbuceó: ¿Estás bromeando, cariño? Somos marido y mujer. ¿Todavía no recuerdas lo que pasó antes? Sufriste una lesión en la cabeza, pero ya te has recuperado. ¿Recuerdas que soy tu esposa? Sacudí la cabeza. Blanca frunció el ceño, pero aún así me tomó con obstinación del brazo y me subió al coche, llevándome de vuelta a una vivienda. Apenas entramos, de pronto vi a Blanca quitar con nerviosismo una foto de boda de la pared y esconderla en un rincón. Por toda la casa había artículos para bebés. Detrás de mí, de repente, se oyó el llanto de un niño. Blanca se quedó un instante paralizada. Luego salió disparada por la puerta. Justo cuando iba a volver la cabeza, mi madre me empujó de súbito sobre la cama y con una cuerda de cáñamo, me ató con fuerza las muñecas y los tobillos. Hoy es el aniversario de boda de mi hijo y mi nuera, espetó con una sonrisa gélida, y también el 100º día de mi nieto. Tú, que siempre has sobrado, quédate aquí tumbado como te corresponde. Los 3 años que pasé en el centro psiquiátrico me dejaron un pánico visceral a que me ataran manos y pies. Al ver la expresión desencajada de la anciana, también grité a pleno pulmón: Suéltame, viejo desgraciado. No estoy loca, de verdad no tengo problemas mentales. Te voy a matar. En los ojos de mi madre se asomó un destello de terror. Luego se alejó apresuradamente. Yo forcejeaba con desesperación, hasta que las muñecas se me llenaron de heridas sangrantes. Grité y pataleé en la cama como un poseso, hasta que al final perdí el conocimiento. Al abrir los ojos de nuevo, me encontré tendido en una habitación de hospital. Frente a mí, una anciana de semblante bondadoso me observaba con preocupación. Al verme despertar, esbozó una sonrisa y comentó: Por fin has vuelto en ti, muchacho. Soy la vecina recién llegada. Oí gritos de auxilio muy fuertes en tu habitación y llamé a la policía. Llámame tía Elena, me dijo. Gracias, tía Elena, repuse con la voz ronca, y luego eché un vistazo a los 2 policías jóvenes apostados en la puerta. Uno de los agentes intervino: Andrés, tú y Blanca ya están divorciados. Además, llevas 3 años internado en el centro psiquiátrico. No puedes seguir yendo a molestar a domicilios ajenos. Y tampoco puedes seguir perturbando la vida ajena. ¿Comprendes? Suspiró a su vez el otro policía. Blanca ya ha tenido hijos. Toda su familia vive feliz. Por eso no debías haber regresado. Y menos ir a su casa a atarte tú mismo. Es muy peligroso actuar así. Asentí con la cabeza. Y al ver mi expresión algo desorientada, otro agente me alcanzó un acuerdo de divorcio. Este es el documento original que firmaron. Ya está en vigor. Por eso Blanca y Javier pudieron registrar su matrimonio. Entorné los ojos para examinarlo. Era precisamente el que yo le entregué a Blanca años atrás, y que ella misma había hecho trizas. Jamás imaginé que luego lo hubiera reconstruido. Agradecí a los agentes y les aseguré que no volvería a acercarme a la casa de Blanca. La tía Elena, compadecida de mi estado, me llevó a su casa. Antes de jubilarse había sido catedrática en un hospital, toda la vida sin hijos, y su esposo había partido temprano. No obstante, mantenía un ánimo optimista. Esa noche me preparó un tazón de fideos y me guisó carne estofada a la soja. Mientras me servía en el plato, me miraba con ternura y decía: en esta vida, no hay que tomárselo todo tan a pecho. En cuanto a los asuntos del corazón, basta con adoptar una perspectiva más amplia. Al fin y al cabo, solo son unas décadas. Lo más importante es mantener el ánimo despejado. Asentí y le conté mi historia. Ella suspiró, y luego, acariciándome la cabeza, dijo: quédate aquí, haz de este lugar tu hogar. A veces el olvido resulta aterrador, pero en otras ocasiones, poder olvidar también supone una liberación. Durante los días siguientes, la ayudé a organizar sus artículos académicos, tarea que también disfruté. Ese día, la tía Elena me entregó una tarjeta bancaria. Me pidió que comprara algo de ropa, así que nos dirigimos al centro comercial. Entonces sonó el teléfono de Blanca. Lo colgué de inmediato, pero ella insistió, llamando una y otra vez. Al fin contesté. Al otro lado de la línea, su voz llegó cargada de disculpas. Cariño, ¿dónde estás? No estás en casa. Estos días mamá y yo hemos ido a nuestro pueblo natal, al campo. Se le olvidó llamarme. Pensé, ya casi ha pasado una semana entera y solo ahora se acuerda de mí. Si no hubiera sido por la tía Elena que me rescató, probablemente habría palmado en la cama. No le conozco, repuse con frialdad. No vuelva a molestarme. Y colgué el teléfono, tras bloquear todos sus medios de contacto. Tomé del brazo a la tía Elena y entre pausas y recorridos, pasamos la mañana entera en el centro comercial. De pronto, divisé al grupo familiar completo. Estaban Blanca, la propia Blanca, mi madre, Javier y un bebé en brazos. Conversaban y reían con tal naturalidad que parecían, en verdad, una auténtica familia.
Blanca también me vio. Se quedó paralizada. Quiso esquivarme, pero ya nos habíamos encontrado frente a frente. Su mirada reflejaba una clara turbación. Balbuceó: cariño, ¿qué haces aquí? Yo no dije palabra, solo los observaba con los ojos entrecerrados. Blanca tiró suavemente del brazo de mi madre y dijo con voz cargada de culpa: acabo de enterarme, mamá te ató a la cama, te pido disculpas en su nombre. ¿Está bien?, preguntó. Yo, apretando los labios, repuse: me da igual, total. Ni siquiera sé quién es ella. No voy a exigirle que se arrodille y me dé cabezazos en el suelo. Ya tienes cierta edad. Si te pones así delante de mí, no podría soportarlo. El semblante de mi madre cambió de repente, respirando con dificultad, con el rostro lívido. Javier, que sostenía al bebé en brazos, dio un paso al frente, frunció el ceño y repuso: Andrés, ¿no te parece que te has pasado un poco con esas palabras? Ella es tu madre biológica. Aunque hayas perdido la memoria, debes respetar los sentimientos de una persona mayor. Y la culpa es mía, por insistir en ir a Hainan para celebrar nuestro aniversario de boda, lo que nos retrasó unos días. Si tienes que descargar tu ira, hazlo conmigo. El rostro de Blanca se demudó. Acababa de contarme que había vuelto a su pueblo natal en el campo, y no se esperaba que Javier hubiera revelado lo de su viaje a Hainan. No hice caso a Javier. Solo pregunté con frialdad: ¿podría decirme quién es usted? Javier abrió la boca, pero no atinó a pronunciar palabra. Blanca se interpuso ante Javier y, al ver que cada vez más gente se congregaba a su alrededor, murmuró en tono conciliador: cariño, no sigas preguntando, mamá no lo hizo a propósito, y Javier solo intentaba aconsejarte con buena intención. Vente a casa con nosotros ahora mismo, ¿vale? Sonreí. Lo digo en voz alta, con cierta vergüenza. Perdonad, he perdido la memoria y no os reconozco. Dices que tú eres mi esposa, ella es mi madre. Entonces, ¿quién es este hombre? ¿Y de quién es el bebé que sostiene en brazos? Todos quedaron paralizados por un instante, mientras la gente del centro comercial comenzaba a congregarse a su alrededor. Cuchicheaban entre sí. Vaya lío de relaciones. En estos tiempos, hasta las zapatillas rotas vienen con toda la familia a reclamar al marido legítimo. ¿Será un amante masculino o un pobre diablo que recoge lo que otros dejan? El niño no es de sangre, exclamó. ¿Acaso un bastardo puede empadronarse? El rostro de Javier se tornó del color de la berenjena morada. Sus brazos, que sostenían al pequeño, se le anquilosaron. En el arrullo, el amado infante pareció sobresaltarse ante aquel caos de voces. ¡Uah! Rompió a llorar de súbito. El rostro de Blanca perdió de golpe todo su color, quedando pálido como un papel arrugado. Con gesto aturdido, se apresuró a consolar al niño que Javier sostenía en brazos. De pronto, alzó la mirada hacia mí. Sus labios temblaban, incapaces de articular palabra alguna. Solo quedaban, en sus ojos, una súplica desesperada y una profunda desazón. Fue en ese preciso instante cuando, mi madre biológica, aunque solo de nombre, se acercó, alzó el brazo sin más y se dispuso a abofetearme. Desgraciado, te voy a enseñar a ser mi hijo, te voy a hacer tragar esas palabras. Pero justo cuando su mano iba a estrellarse contra mi rostro, otra mano, cálida pero extraordinariamente firme, la detuvo. La tía Elena se había interpuesto ante mí. ¿Qué te pasa?, exclamó indignada. ¿Te da por pegarle delante de tanta gente? ¿Es que ya ni siquiera te comportas como un hermano mayor? La muñeca de mi madre estaba aprisionada por la mano de Gaga, sin poder moverse, jadeante. Clavó una mirada cargada de rencor en la tía Elena y espetó: ¿quién te crees que eres? ¿Acaso te corresponde a ti meterte cuando estoy corrigiendo a mi propio hijo? ¿Tu hijo? Tía Elena pareció haber escuchado la broma más absurda del mundo. No solo no soltó su presa, sino que dio un paso al frente y repuso: ¿quién lo encerró en el hospital psiquiátrico como si fuera un demente? Fue él mismo. ¿Y quién fue quien lo ató a la cama y casi lo dejó morir de hambre? Ahora sí que recuerdas que eres su madre biológica. Tiraste a tu propio hijo como si fuera basura, y te desvives por adular a esa nueva familia de tu otro vástago. Todo porque te dieron un nieto falso. La voz de la tía Elena llegó cargada de sarcasmo. Pregúntatelo a ti misma. ¿Acaso mereces ser madre? Tu corazón hace tiempo que se te torció hacia la axila. La anciana se quedó paralizada. Su rostro, antes encendido, palideció rápidamente hasta adquirir un tono grisáceo y mustio. Al ver su estado, Javier no tardó en llevársela de allí. Blanca se quedó rezagada al final. Parecía querer dar un paso hacia mí. Tras vacilar un instante, decidí seguir a Javier. Tía Elena y yo regresamos a casa. Después de la cena, me encaminé al balcón para tomar un poco el aire. Apenas me había apostado allí, cuando escuché con nitidez una conversación procedente del balcón contiguo. Eran Blanca y Javier. Por instinto, me replegué hacia la sombra. La voz de Blanca sonaba apagada, y suspiró antes de decir: hoy revisé a conciencia los datos experimentales y los registros clínicos. La medicación de mi esposo debería haber perdido efecto ya. ¿Cómo es que aún no recuerda? Empecé a sentirme intranquila cuando la voz de Javier resonó, grave, con un dejo de aflicción. Vanessa, yo también estoy preocupado por él. ¿Viste cómo se comportó en el centro comercial? Daba verdadero miedo. Si hasta a ti te niega, antes te quería tanto. Blanca hizo una pausa y continuó con un tono algo más relajado.
pero no te preocupes demasiado. Ya he desarrollado un fármaco para recuperar la memoria. Mañana mismo iré a verlo y le pondré una inyección. Con solo un pinchazo, su memoria volverá a ser como antes. Así podría recordarme. El aire del balcón pareció solidificarse. Mañana, una inyección, y recuperaré la memoria. Entorné los ojos, pensando que quizá era lo mejor. Si tras la inyección seguía sin recordar, al menos Blanca quedaría tranquila. Así ya no volvería a perturbar mi vida. Más en la voz de Javier se percibía cierta vacilación. ¿Mañana? ¿Tan pronto? ¿Y qué será de mí y del niño? El niño es aún tan pequeño. No puede quedarse sin su madre a su lado. Niño. La voz de Blanca traslucía el alivio de quien ha cumplido con una tarea. Javier, ¿acaso olvidas que este niño es un bebé in vitro? Fui yo quien cumplió la promesa, quien satisfizo tu anhelo de ser padre para traerlo al mundo. Su existencia siempre fue por ti. Ahora mi deseo es regresar junto a mi marido. Andrés me comprenderá, me perdonará y también aceptará este imprevisto. De repente, Blanca preguntó, oye, estos días en Hainan no te vi tomar la medicina. ¿Ya estás mejor de tu enfermedad? Hace 3 años dijiste que ya estaba en fase terminal. Veo que ahora te has recuperado bastante bien, así que me quedo más tranquila. Javier guardó silencio durante 9 segundos. Cuando volvió a hablar, su voz se tornó excepcionalmente débil, entrecortada incluso por una tos reprimida. Jade, no pretendía ocultártelo, pero en el último examen, el cuadro no era favorable. El médico dijo que quizás no me quede mucho tiempo. Solo deseaba acompañarte un poco más, ver al niño crecer un poco más. Temo no llegar al día en que el niño aprenda a decir, papá. Sin embargo, la respuesta de Blanca también me tomó por sorpresa. Claro, te lo prometo. Si de verdad te vas, Andrés y yo cuidaremos bien del niño. Lo siento, pero ya no puedo seguir a tu lado. Le he fallado demasiado a mi marido. Mañana mismo le administraré la inyección. Quería que mi marido se acordara de mí. Ambos caímos en un silencio, y desde la habitación contigua solo llegaba la respiración pesada de Javier. A la mañana siguiente, temprano, se oyeron unos golpes en la puerta. Quienes estaban al otro lado eran Blanca y mi propia madre. Blanca lucía algo cansada, pero en sus ojos se percibía una especie de alivio liberador, e incluso en la comisura de sus labios se dibujaba una sonrisa apenas perceptible. Cariño, musitó con un tono despreocupado, como si acabara de resolver un asunto de suma importancia. He venido a ayudarte. La observé con serenidad. No obtuve respuesta. En ese momento, la tía Elena salió de la habitación. Sostenía un fajo de documentos y dirigiéndose a Blanca, dijo, en realidad, siendo una persona ajena a la familia, no debería inmiscuirme en vuestros asuntos privados, pero consideré necesario que supieras la verdad. Antes trabajaba en el hospital y encargué a un estudiante que investigara el historial médico de Javier. Resulta que él simplemente no dejó terminar a tía Elena. Blanca sacó de repente de su bolsillo una jeringuilla ya preparada y me la clavó directamente en el brazo, inyectando el líquido de un solo golpe. Un escalofrío me recorrió la espalda. El líquido helado irrumpió de súbito en sus venas, provocándole un leve escozor punzante. ¿Qué estás haciendo?, exclamó tía Elena, desorbitando los ojos, y apartó a Blanca de un empujón. Blanca ya había retirado la mano, retrocediendo medio paso. En su rostro, aquella sensación de liviandad se acentuaba aún más, teñida ahora de expectación y certeza. No dirigió la mirada hacia tía Elena, con los ojos brillantes fijos solo en mí. Dijo, bien, este es el medicamento para recuperar la memoria. Pronto podrás recordarme, recordar nuestros días de antes. Fruncí el ceño, moví el brazo donde me habían pinchado y observé aquel diminuto punto de la aguja. Luego levanté la cabeza y la miré con serenidad. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. La expresión relajada y expectante de Blanca comenzó a congelarse. Luego bajó la vista para mirar su reloj y, fingiendo compostura, declaró, ya es la hora. Seguro que ya te acuerdas de todo. Mamá y yo hemos venido a llevarte a casa. A casa. Yo no dije nada, solo la observaba entrecerrando los ojos. Cariño, llamó de nuevo, esta vez a modo de tanteo. La ligereza había desaparecido de su voz, reemplazada por un dejo de urgencia apenas perceptible. ¿Cómo te sientes? ¿Ha pasado algún recuerdo? ¿Alguna imagen fugaz por tu mente? Negué con la cabeza, manteniendo un tono plano. No ha habido nada. La voz de Blanca se elevó de súbito. Aquel atisbo de serenidad se desvaneció por completo, reemplazado por un desasosiego apremiante. Se aproximó un paso más, interrogando con vehemencia. ¿Cómo es posible que no surta efecto? Inténtalo de nuevo. Concéntrate en la sensación. Quizás requiera un poco más de tiempo. El fármaco necesita cierto lapso para difundirse por el organismo. Espera, mírame, mira bien mi rostro. ¿Te resulta familiar? Su voz comenzó a desestabilizarse. No me viene a la memoria, repetí con claridad, sin el menor matiz emocional en la voz. Sigo sin reconocerte. Imposible. La voz de Blanca se tornó de súbito aguda. El color de su rostro se desvaneció en un instante. La ligereza y la expectación fueron desgarradas por completo por un pánico descomunal. Abrió desmesuradamente los ojos.
inundados de una incredulidad absoluta. Es imposible que mi medicamento no haya surtido efecto. Lo probé una y otra vez. La dosis, los componentes, todo fue calculado con precisión. ¿Acaso aún no logras recordar? Perdió por completo el norte. Un leve temblor recorrió su cuerpo mientras su mirada escudriñaba mi rostro con desesperación, buscando el más mínimo indicio de recuperación. Pero solo encontró una serenidad que le resultaba ajena. Basta ya, Blanca, intervino tía Elena, dando un paso decidido para interponerse entre nosotras. Fíjate bien, no hay en él la menor reacción. ¿Acaso tu pócima puede hacerle olvidar 3 años de sufrimiento? La memoria no es un conejillo de indias para tus experimentos. Algo anda mal. Sin duda, el efecto del fármaco requiere tiempo. Sí, requiere tiempo, repitió Blanca, atropellándose en las palabras como quien se aferra a un último cabo de esperanza. Su mirada, desconcertada, oscilaba entre la tía Elena y yo. Aquella certeza se había esfumado por completo, dejando solo un caos absoluto en su ánimo. Incluso rodeó a la tía Elena para tomar mi mano. Cariño, espera un poco más. Estoy aquí mismo. 1 hora, o media hora, ¿vale? Seguro que lo recordarás. Mamá también espera que recuperes la memoria. Mi madre biológica se detuvo en el umbral. Al principio, sus ojos reflejaban una chispa de esperanza, pero poco a poco empezó a asomarse en ellos la inquietud. Tras vacilar un buen rato, preguntó por fin, hijo, ¿es que estás enfadado con mamá? ¿No quieres recordar lo de antes? Yo esbocé una sonrisa. Me acerqué a la tía Elena y le dije a mi madre biológica, señora, se ha confundido de persona. Su hijo es Javier. Mi madre se apellida Sao. La comisura de sus labios tembló y me miró con estupefacción, bajo sus miradas desoladas. Cerré la puerta de golpe. Cariño, abre la puerta, te lo ruego. Espera un poco más. Solo un momento, suplicó Blanca desde el otro lado, con voz entrecortada por el llanto mientras golpeaba la madera. La tía Elena se acercó, me miró con preocupación y suspiró suavemente. Luego, recogió del suelo el historial médico de Javier, abrió la puerta y se lo entregó. La disputa en la habitación contigua estalló al caer la noche. Javier parecía recién llegado del trabajo cuando Blanca, sin preámbulos, le soltó la andanada. Javier, ¿vas a decir algo? ¿Por qué me mentiste? La historia clínica era falsa. Los análisis eran falsos. Hasta el médico era un cómplice tuyo. Nunca estuviste enfermo. Lo de la leucemia terminal y que no viviría más de 3 años. Todo fue una farsa. Me has estado engañando todo este tiempo. Continuó la voz de Javier, que ya no sonaba débil ni lastimera, sino con una dureza resignada, como quien ya nada tiene que perder. E incluso con un dejo de impaciencia. Sí, te engañé. ¿Y qué, Bangwan? ¿Acaso no hago todo esto porque te amo demasiado? Desde la universidad, en mi corazón solo has estado tú. ¿Qué clase de cosa es Andrés? ¿Con qué derecho te posee? Solo quiero darme una oportunidad. Y darte a ti también la oportunidad de ver con claridad tu verdadero sentimiento. ¿Eso es tu amor? ¿Atarme con una enfermedad terminal? Me has hecho sentir culpable como un imbécil durante 3 años. Por tu último deseo. La voz de Blanca se quebró. Traicioné mi matrimonio. Inyecté a mi marido el fármaco de la amnesia Y. Además, te concebí un bebé in vitro. Creí que realmente estaba cumpliendo tu voluntad póstuma, pero todo, de principio a fin, ha sido un engaño. Tú destruiste todo lo mío, yo te destruí a ti. La voz de Javier también se elevó, y rebosaba sarcasmo. Blanca, no te hagas la inocente. Cuando aceptaste mi propuesta de matrimonio y te pusiste el vestido de novia, ¿acaso no asentiste tú misma con la cabeza? ¿Acaso no sentiste un regodeo secreto al ver cómo Andrés se desmoronaba al descubrir la verdad? ¿Una especie de alivio por fin liberarte de las ataduras? No has hecho más que usar el pretexto de complacerme. No haces más que satisfacer tu propio corazón, que no soporta la soledad. ¿Y ahora te haces la víctima? Además, si no me amas, ¿por qué has pegado y firmado el acuerdo de divorcio? No te engañes a ti mismo. Eres un canalla. La voz de Blanca resumaba desesperación. Pareció oírse un forcejeo, y el bebé comenzó a llorar. Aquel sonido estridente resultaba tan perturbador que me crispaba los nervios. Entonces llegó también la voz de mi madre. Bangwan, no molestes por ahora a Javier. Dime más bien, ¿dónde está esa medicina tuya para recuperar la memoria? ¿Por qué no le hace efecto a mi hijo? Al instante resonó la risa burlona de Javier. ¿Tu hijo? Señora, ¿es que de veras se te ha nublado el juicio o lo finges? ¿Qué madre en este mundo sería capaz de entregar con sus propias manos a su propio hijo, tratándolo como a un demente, para encerrarlo en ese tipo de lugar durante 3 largos años? Dime, ¿existe acaso una madre así? La anciana pareció recibir un latigazo brutal. Su voz se cortó de golpe, dejando únicamente un jadeo entrecortado y pesado. La mordacidad de Javier siguió fluyendo como veneno. ¿Acaso no tienes ni idea de por qué Andrés no logra recordar? ¿De por qué se niega a reconocerte? Porque en su corazón, hace tiempo que dejaste de ser la madre digna de su devoción filial. Para él, eres solo la cómplice que lo empujó al abismo. Y yo. Su voz adquirió un tono de falsa suficiencia, solo con unas cuantas palabras halagüeñas hace unos años para engatusarte, y gastando unas monedas en regalitos. Ya me tomaste como a un hijo de tu propia sangre. Anciana, una madre como tú. La verdad,
Es barata y fácil de contentar. La voz de la anciana temblaba de tal modo que apenas podía articular. Basta, Javier. La voz de Blanca se alzó desde la otra habitación, pero él, habiendo ya roto toda compostura, replicó con mayor descaro. Basta ya. ¿Cómo arreglarlo? Señora, escúcheme bien. Andrés no volverá a reconocerla jamás en esta vida. La odia tanto como a mí. Su único hijo al que puede aspirar ahora soy yo. Así que, esos ahorros para su entierro. Y en cuanto a esta casa, decídase pronto a quién dejársela. Su precioso nieto es de mi sangre, no de él. Lo que quiero es a mi hijo. La voz de la anciana se quebró por completo. Me equivoqué. Sir. Madre se arrepiente. Madre se arrepiente. Un sollozo ahogado interrumpió sus palabras. Madre no debió. No debió. Ella prorrumpió en un llanto desarticulado y desgarrado. Me froté las sienes. Aquella sensación familiar de irritación contenida, la misma que experimentaba cuando me hallaba atado en el centro psiquiátrico, aquel impulso de romperlo todo, comenzó a aflorar sordamente en mi pecho. Al volver la mirada hacia tía Elena, la vi con el ceño profundamente fruncido. Era evidente que el caos proveniente de la casa contigua también la había privado de toda paz. Tía Elena, el alboroto de al lado es insoportable, concluí. Salgamos a tomar algo de cena nocturna, propuso. La tía Elena vaciló un instante, luego asintió. Nos pusimos los abrigos y abrimos la puerta. Los agudos llantos e improperios de Blanca, la voz cada vez más elevada de Javier, las preguntas neuróticas de la anciana y el desgarrador alarido del bebé se oían nítidos, punzantes, como si nada hubiéramos oído. Nos encaminamos hacia el ascensor. El viento nocturno, cargado del fresco leve del inicio del verano, disipó al instante la sofocante atmósfera interior, dejando el aire mucho más limpio y puro. Encontramos una limpia chiringuito de sopas junto a la urbanización y pedimos 2 cuencos humeantes de sopa de cazuela de barro, acompañados de varios platillos de guarniciones frescas. Bajo la cálida luz amarillenta, el aroma de la comida se elevaba en tenues espirales. A nuestro alrededor, los comensales conversaban en voz baja, creando una atmósfera serena y apacible. La tía Elena me sirvió un cuenco de sopa y griega, con ternura maternal. Me instó, come un poco más, para templar el estómago. Asentí con la cabeza, tomando una cucharada de la suave papilla de arroz que llevé a la boca. El cálido aroma del cereal se deshizo en la punta de la lengua, desprendiendo un leve dulzor. Las discusiones histéricas, los engaños, la codicia y los llantos de la habitación contigua parecían quedar aislados por este cálido aliento hogareño, como si pertenecieran a otro mundo, lejano y caótico. Está delicioso. Alcé la vista y sonreí a la tía Elena, con la mirada completamente lúcida. Mamá, cuando terminemos, nos vamos a casa. De acuerdo, a casa. La tía Elena también sonrió, y las arrugas de las comisuras de sus ojos se suavizaron. A primera hora de la mañana siguiente, Blanca volvió a presentarse en la puerta. Su estado era aún peor que el de la mañana anterior. El rostro, lívido, carecía por completo de color, y bajo los ojos lucía unas sombras violáceas y profundas. Su cabello también estaba algo desordenado. Algunos mechones se adherían a sus sienes sudorosas. Lo más llamativo eran sus ojos, surcados de venas rojas, pero con una mirada de una intensidad asombrosa. Abrí la puerta, pero sin la menor intención de dejarla entrar. Me limité a permanecer en el umbral, observándola con serenidad. Cariño, dijo ella, esbozando una sonrisa casi de inmediato, pero aquella sonrisa era rígida y forzada, con la comisura de los labios temblándole sutilmente. En sus brazos apretaba con fuerza una caja de cartón bastante grande, hasta el punto de que los nudillos se le habían puesto blancos de tanto esfuerzo. Por favor, no me llames cariño, tengo asuntos que atender, dije con una voz serena, sin el menor altibajo. Blanca pareció sentirse herida por aquella frialdad, pero al instante volvió a estirar un poco más aquella sonrisa rígida. Con una premura casi de ofrenda, acercó hacia adelante la caja que abrazaba. Mira, te lo he traído, nuestras cosas, nuestros recuerdos. Sin esperar mi reacción, o más bien, sin necesitarla en absoluto, se agachó por su cuenta, abrió la caja de cartón directamente en el pasillo de la entrada, con una devoción casi enfermiza. Fue extrayendo uno a uno los objetos del interior y amontonándolos sobre las frías baldosas. Había un grueso fajo de fotografías, fotografías que iban desde nuestra dulce época de noviazgo, pasando por la fastuosa ceremonia de la boda, hasta algunas instantáneas de la vida conyugal. En ellas, ella sonreía radiante, recostada, en su regazo, con el sol y la playa de fondo, o quizás en un hogar acogedor, junto a un par de tazas de café baratas, en las que se veían dibujos torpes de personajes de caricatura con las palabras marido y esposa, y un peluche descolorido. Según dicen, estos son los trofeos de nuestra primera cita, cuando jugamos a las máquinas de peluches. Incluso hay un álbum de recuerdos lleno de entradas de cine, raíces y billetes de autobús turístico. Mira, mira, cariño. Blanca, con la cabeza erguida, clavó sus ojos en los míos. Con ambas manos alzó unas cuantas fotografías y griega, con premura, las extendió hacia mí, exclamando, esta es la primera vez que fuimos a la playa. Aquel día soplaba un viento tremendo. Me tenías en brazos. ¿Te acuerdas?
Casi me arrastra una ola y te asustaste de lo lindo. Y esta taza también. Fue el regalo que me compraste con tu primer sueldo. Aunque era muy barata. La usé muchísimo tiempo. Este osito, ¿recuerdas? Tuvimos que atraparlo más de 10 veces antes de conseguirlo. Dijiste que era tan terco como yo. Su habla se aceleraba cada vez más. La voz temblaba con un temblor neurótico. Su mirada vagaba frenéticamente entre mi rostro impasible y aquel, recuerdo, en el suelo, intentando capturar el más mínimo rastro de emoción. Sin embargo, tan solo contemplé con serenidad aquellos objetos esparcidos por el suelo, testigos mudos del pasado de Andrés. Mi mirada los recorrió con la misma indiferencia que se dedica a un montón de trastos ajenos, incapaz ya de conmoverse ante aquellas sonrisas radiantes, fosilizadas en papel. Aquellos instantes de intimidad no despertaron en mi pecho la más leve onda de emoción, como si contemplara la historia de un desconocido en un documental insípido. La voz de Blanca se cortó de súbito, y sus manos, que sostenían la fotografía, quedaron suspendidas en el aire, inmóviles. La sonrisa en su rostro se quebró por completo, dejando solo pánico e incredulidad. ¿Por qué no reaccionas?, murmuró para sí, y acto seguido alzó bruscamente la cabeza. Sus ojos, surcados de venas rojas, se clavaron en mí como anzuelos envenenados, enredándome con su mirada. Su voz se elevó de súbito, cargada de un agudo reproche. «Marido, ¿estás enfadado? ¿Es que no quieres recordar a propósito? ¿Es por odiarme que finges no conocerme? Cariño, dímelo, cuéntame». Fruncí ligeramente el ceño, no por sus interrogaciones, sino porque el espectáculo me resultaba francamente ruidoso. Mi tono permaneció plano, ni enfado, ni intención, ni odio. Simplemente, no recordaba. Cada frase corta era como un carámbano de hielo, perforando con precisión sus últimas ilusiones. Blanca pareció perder de golpe todas sus fuerzas. La mano que sostenía las fotografías cayó inerte, y las imágenes se esparcieron por el suelo. Ella se tambaleó. Tuvo que aferrarse al marco de la puerta para mantenerse en pie. El fulgor obsesivo de su mirada se extinguió, dejando solo un vacío desesperado y una inmensa perplejidad. «No recuerdo. Simplemente no recuerdo», repitió ella, ausente, como si fuera incapaz de comprender el significado de esas palabras. En ese preciso instante, desde el otro extremo del pasillo, llegó el sonido de una puerta abriéndose. La madre, aquejada de Alzheimer, se sintió atraída por el alboroto y salió tanteando el camino. «Sier», balbuceó con voz temblorosa, ronca y quebrada, con un tono entrecortado por el llanto. Añadió: «¿Ya te acuerdas? ¿Te acuerdas de mamá?» Mamá se equivocó. Esto ya es demasiado. Tía Elena, que había estado observando desde un rincón, no pudo contenerse más y exclamó con indignación: «¿Cuándo piensan terminar con esto? Hasta yo desearía que no recuperara ningún recuerdo. ¿Tienen idea siquiera de lo que sufrió en ese lugar al que ustedes mismos lo enviaron, firmando los papeles con sus propias manos? ¿Saben lo que es un auténtico infierno? ¿Han oído hablar de la terapia de electrochoque? No era como en las películas. Lo ataron a una dura cama de hierro. Le metieron en la boca una protección de goma para evitar que se mordiera la lengua, y le colocaron electrodos en las sienes con un chirrido seco. Al recobrar la conciencia, le estallaba la cabeza de dolor y sus recuerdos se volvían un caos, hasta el punto de no distinguir quién era. Un tratamiento así, lo disfrutaba, al menos una vez por semana, 3 años enteros. Pueden imaginarse esa sensación de que el alma se desgarra una y otra vez, de que el cerebro se convierte en papilla. El cuerpo de Blanca y el de mi madre se estremecieron violentamente, y en sus rostros se desvaneció al instante el último vestigio de color. Las acusaciones de la tía Elena caían como martillazos de hielo, cada uno más contundente que el anterior. ¿Sabes lo que es la alimentación forzada? ¿Sabes lo que son las inyecciones forzadas? Su mirada se perdía en el vacío. La baba le corría por la barbilla. Ni siquiera podía controlar sus necesidades. La dignidad. En un lugar así, ni un perro la tendría. Blanca arañaba el suelo helado con los dedos, produciendo un chirrido seco y desesperado. Ni siquiera notaba que sus uñas se habían partido y sangraban. La anciana también había dejado de sollozar. En sus turbios ojos solo quedaba un miedo aturdido. Parecía que ambas recordaban que yo las había llamado pidiendo auxilio. Pero, ¿qué le habían respondido? «Te acostumbrarás. Ya verás». Al final, la tía Elena suspiró y concluyó: «Ahora ya lo saben. ¿Y aún se atreven?» Todavía tenía el descaro de rogarle que recordara. Blanca se desplomó por completo en el suelo, como un pellejo al que le hubieran extraído todos los huesos. En su rostro no había lágrimas, solo una desesperación gris y muerta. No lo sabía, de verdad no sabía que sería así. Minglan decía que mi marido estaba muy bien dentro. Soy tan despreciable. Habiendo dado crédito a sus embustes, Blanca ya no pudo articular ni una palabra más. La anciana, por su parte, quedó completamente aterrada, encogida en un rincón, con sus turbios ojos rebosantes de un terror primigenio. Su boca musitaba sin conciencia, una y otra vez: «Duele, Sier, duele. Madre, te duele en el alma». Con serenidad, aparté la mirada y me dirigí a la tía Elena. «Mamá, cierra la puerta». La pesada puerta blindada se cerró lentamente. Fuera, un remordimiento asfixiante. Dentro, una tranquilidad que aliviaba el alma.
Tan solo una noche después, Blanca volvió a aparecer. Esta vez no llamó a la puerta, sino que, como un espectro, aguardaba en la entrada del portal por donde tía Elena y yo bajábamos sin falta. Vestía un vestido viejo y delgado, el mismo que, en la fotografía, Andrés había elogiado alguna vez. El cabello seguía desordenado, con ojeras aún más marcadas. Su mirada vacía se posaba en el suelo hasta que, al aparecer yo, alzó bruscamente la cabeza. No se abalanzó sobre mí con la premura del día anterior. Ya no sostenía aquel montón de recuerdos como si fueran un tesoro. Solo se movió con rigidez, interponiéndose en mi camino. Cariño. Su voz era áspera y seca, como lija rozando madera. Cariño, ¿te vendrías conmigo? Te lo ruego. Extendió la mano, no para asir la mía, sino para señalar con obstinación hacia la puerta principal de la urbanización. La tía Elena abrió la boca como para decir algo. Le di unas suaves palmaditas en el dorso de la mano para tranquilizarla. Luego contemplé con serenidad aquellos ojos entumecidos de Blanca y asentí con la cabeza. De acuerdo. La primera parada será la biblioteca frente a su lugar de trabajo. Señaló un asiento, y en su voz se coló un dejo de melancolía. Aquí. Este es el lugar donde hablamos a solas por primera vez. Dijiste que el árbol tras la ventana se parecía a mí, aunque aparentaba fragilidad. Sus raíces se hundían profundamente. Volvió la cabeza y clavó en mí una mirada fija, como una prisionera aguardando su sentencia definitiva. ¿Lo recuerdas ahora? Eché un vistazo a aquel asiento común y corriente, y negué con la cabeza. No, no lo recuerdo. El cuerpo de Blanca se estremeció casi imperceptiblemente. Guardó silencio durante unos segundos. Volvió a girarse con rigidez y se encaminó hacia la siguiente coordenada. La segunda parada era un vetusto café en el centro de la ciudad. El local estaba desangelado. Solo en un rincón se sentaba una pareja que conversaba en voz baja. Blanca, como quien conoce el terreno, se dirigió al reservado del fondo y tomó asiento. El sofá de piel del reservado estaba ya muy desgastado. Un capuchino, sin azúcar, pidió. Un café latte con un extra de espresso. Su voz al pedir temblaba ligeramente, preguntándome a modo de prueba. Este es el sabor que más nos gustaba. ¿Te suena? Tomé la taza y probé un sorbo de latte. Un intenso amargor se extendió por la punta de mi lengua. Dejé la taza sobre la mesa y, alzando la vista para encontrarme con su mirada expectante, respondí una vez más con claridad. De repente, como si algo le hubiera hecho recordar. La mano que Blanca tenía sobre el muslo se crispó violentamente. Las uñas se clavaron profundamente en la carne de su palma. Se puso de pie de un salto, con movimientos tan rígidos como los de una marioneta. Sin pronunciar palabra, salió hacia afuera. La tercera parada era el vetusto vecindario donde Blanca y yo habíamos residido durante 3 años. En el rellano flotaba un olor a humedad mezclado con grasa de cocina. Blanca se detuvo ante la puerta del piso este de la tercera planta. No tenía llave, o quizá jamás se le había ocurrido la idea de entrar. Tan solo extendió la mano. Temblorosa, Jimpín acarició con gesto nervioso la fría y áspera chapa de hierro de la vieja puerta blindada. Casa, pronunció al fin, con una voz tan tenue como una ráfaga de viento a punto de desvanecerse, con una irrealidad casi onírica. Añadió, nuestra casa, cada día, al volver del trabajo, tú ya tenías la cena preparada esperándome, justo aquí, en esta mesita. Decías que lo que más te gustaba era verme comer. Decías que mientras yo estuviera presente, cualquier lugar era un hogar. Luego, ella volvió la cabeza para mirarme. Esta vez, ni siquiera quedaba en sus ojos aquel tenue temblor de emoción, solo un vacío absoluto y una desorientación total, profundos e insondables. ¿De verdad no recuerdas nada en absoluto? Pregunté con claridad y serenidad, pronunciando la sentencia final. Lo siento, no lo recuerdo. Ella no lloró, no pronunció palabra, no formuló reproche alguno, ni siquiera volvió a emitir sonido. Permaneció inmóvil bajo la tenue luz. Cada día que siguió, Blanca acudía a preguntarme si ya la recordaba. Mi respuesta era siempre la misma, no. Pasaron varios meses. Se derrumbó. Blanca volvió a buscarme. En el transcurso de unos pocos meses, había adelgazado de manera alarmante. Detrás de ella, se encontraba mi madre, presa de la inquietud. Marido, sé que deberías olvidar. No es posible que lo hayas olvidado todo. Solo me odias a mí. Nos odias, ¿verdad? Exclamó con una mirada cargada de rencor. Es Javier. Todo es culpa de ese demonio de Javier. Él me engañó. Y también engañó a mamá. Javier fingía estar enfermo. Fingía ser un desdichado. Decía que no le quedaba mucho tiempo de vida. Decía que me amaba hasta el punto de morir de amor. Pero aprovechó mi bondad. Explotó mi sentimiento de culpa. Fue él quien me lavó el cerebro. Quien me obligó a actuar de aquella manera. Y mamá se dejó confundir. También fue engañada por Javier. Él la adulaba cada día. Le compraba regalos. Si la llamabas, mamá, ella te creía de verdad. Fue Javier Minglán quien le insinuó que estabas enfermo. Que enviarte a tratarte era por tu bien. Todos fuimos engañados por él. Todos somos víctimas. Cariño. Él nos ha arruinado a todos. Se abalanzó sobre mí, intentando agarrarme de la mano. Yo, con calma, me aparté de lado. Ella se lanzó al vacío. Trastabilló.
pero no le dio la menor importancia, tan solo alzaba la cabeza para mirarme, mientras las lágrimas resbalaban por su rostro. Con voz sumisa, musitó: ya sé que me equivoqué, de verdad lo sé, cariño, me arrepiento, me pesa hasta la médula, ten en cuenta que a mí también me engañaron, piensa en todos estos años que hemos compartido, perdóname esta vez, solo esta, ¿vale? Empecemos de nuevo, vayámonos de aquí, llevemos a mamá, los 3 de la familia, no, 4, contando al bebé, empecemos de nuevo, te lo ruego, perdóname, dame otra oportunidad. La anciana que estaba tras ella pareció conmoverse por las palabras, empezar de nuevo, y de sus ojos turbios también brotaron lágrimas, murmurando a su vez, Sier. Al llegar a casa, negué con la cabeza y murmuré en voz baja, el divorcio, ya está hecho, tú y Javier, se han casado, el niño ya ha nacido, y todo lo demás también se ha olvidado, que así sea, no nos molestemos más el uno al otro. Cada frase breve cayó como un bloque de hielo macizo, golpeando con precisión los nervios de Blanca, ya tensos al límite. Blanca prorrumpió en un llanto desesperado. Bien, me obligas, te niegas a perdonarme, me consideras culpable, repuso de súbito, volviéndose de espaldas para no mirarme más. Tampoco hizo caso a la anciana que, a su lado, temblaba de miedo. Se precipitó tambaleante escaleras abajo y se desvaneció en la penumbra del extremo del pasillo. Tía Elena y yo cerramos la puerta en silencio. Esa noche, desde la habitación contigua volvió a alzarse el estrépito de una discusión. Javier gritó aterrado: Blanca, ¿qué haces? ¿Te has vuelto loca? ¿Qué es lo que llevas en la mano? El grito desgarrador de la anciana hendió la quietud del amanecer. No, Blanca, detente. Los furiosos gritos de Javier se transformaron en gemidos de dolor. El caótico estruendo de la pelea, los chillidos agudos y el sonido sordo de cuerpos desplomándose persistieron durante una decena de minutos. Después, todo volvió al silencio. Tras otro intervalo, pareció llegar personal médico. La tía Elena y yo permanecíamos de pie dentro de la puerta. Miré por la mirilla hacia el exterior. El pasaje estaba hecho un desastre, como si hubiera sufrido una pequeña tormenta. La puerta de al lado quedaba entreabierta, sin que de su interior llegara sonido alguno. En ese preciso instante, mi teléfono vibró. Era un correo electrónico de publicación programada, enviado por Blanca. Su contenido era extremadamente breve, pero emanaba un escalofrío espeluznante. Ming Lang, mamá y yo, todos habíamos tomado la droga del olvido. Esta vez lo olvidamos de verdad. Ya envié al niño al orfanato. A ellos también los mandé al lugar que les corresponde. Eres libre, lo siento. Bajo el correo electrónico, se adjuntaba una fotografía cuyo fondo mostraba la entrada del siniestro edificio principal del Centro Psiquiátrico Municipal. En la imagen, 3 personas vestidas con pijamas de hospital eran empujadas hacia el interior por varios auxiliares con batas blancas. Eran precisamente Javier, la anciana y la propia Blanca. En la fotografía, Blanca aparecía con el cabello desordenado, el rostro surcado por una sonrisa serena, extraña, casi de liberación, pero su mirada estaba vacía, tan profunda como un abismo. Miraba fijamente al objetivo. Yo contemplé el correo y la imagen sin inmutarme. Deslicé el dedo por la pantalla y los borré para siempre. Me volví con serenidad y le dije a la tía Elena, cuyo rostro reflejaba un profundo estupor: ya hay silencio al lado. La tía Elena guardó silencio unos segundos y, al final, dejó escapar un suspiro hondo. Asintió con la cabeza. Sí, ya hay silencio. Arregla un poco las cosas y salgamos a comer. Clic. El cerrojo cayó, aislando del exterior todo el frenesí y el desenlace. En el interior, solo quedaba la calma con que comienza un nuevo día. De pronto, mi mundo se sumió en una calma absoluta. Al despertar por la mañana, la casa estaba en silencio. Solo se escuchaba a tía Elena preparando la comida en la cocina. Ya no tenía que soportar los llantos y las peleas de la habitación contigua. Regresé al trabajo. Mi escritorio, vacío durante 3 años, estaba cubierto de papeles y polvo. Mis compañeros me miraban con cierta extrañeza. Seguro que ya conocen mi historia. A mí no me importa. Me senté, encendí el ordenador y me puse a trabajar. Aquellos informes, datos, procedimientos. Mis manos tocaron el teclado antes de que mi mente terminara de procesarlo. Los dedos comenzaron a moverse por sí solos, manejando todo más rápido y mejor que hace 3 años. El trabajo es trabajo. Ahora solo trabajo para mí mismo, y eso me da una sensación de serenidad. Al salir del trabajo, me dirigí al antiguo taller de maquetas. La llave estaba algo oxidada. La puerta chirrió al abrirse y dentro todo estaba cubierto de polvo. Las herramientas, las piezas, el modelo de Gundam a medio terminar. Todo permanecía en su sitio de siempre, y el aire conservaba aquel olor a aceite de máquina y plástico. Me resultaba muy familiar. Tomé una pieza, mis dedos rozaron las marcas grabadas en su superficie y de repente, una avalancha de imágenes irrumpió en mi mente. Recuerdos de estar aquí, a medianoche, reparando maquetas, la alegría de lograr ensamblarlas con éxito. Todo volvió a mí, pero la sensación era como hojear un libro viejo. Sabía lo que decía, aunque en mi corazón no despertaba el menor estremecimiento. Tomé el buril con mano firme, reparando la pieza en unos pocos cortes precisos.
El oficio no se había perdido. Restaurar aquella maqueta era como reparar el tiempo mismo. Los movimientos eran ágiles, la mente en calma. La vida con tía Elena era sencilla. Y ella, en verdad, era una buena alma. Ella no me preguntaba si recordaba o no. Simplemente se ocupaba en silencio de todo. La comida siempre estaba caliente, la casa impecablemente ordenada, y hasta las plantas florecían con vigor. Por las noches, estando los dos en casa, ella tejía jerseys mientras yo leía o montaba maquetas. Nuestras charlas versaban sobre asuntos cotidianos, el tiempo, la compra del mercado, algún programa de televisión, niñedades del trabajo. No mencionábamos el pasado. Así estaba bien. En realidad, el día que salí del centro psiquiátrico, lo recordé todo lo del pasado, lo bueno y lo malo, todo brotó a la vez. La sonrisa de Blanca en otros tiempos, los rezongos de la anciana, la farsa de Javier fingiendo ser un buen hombre, seguido de inmediato por la imagen de estar atada a la cama, con las marcas de sangre que dejaban las correas. Durante los electrochoques, todo mi cuerpo se convulsionaba, la celda de castigo apestaba y estaba oscura como boca de lobo, y aquel formulario de ingreso firmado por Blanca, nítido como si hubiera ocurrido ayer mismo. ¿De qué servía rememorarlo? Solo acrecentaba el dolor. La mochila de Blanca, la senilidad, y la ayuda, de la anciana, las maquinaciones de Javier Minglang, sumado a aquellos 3 años que no eran dignos de ser vividos, todo junto conformaba un infierno en vida. Lo que había sido Andrés, y todo aquello que él valoraba, ya lo habían destruido con sus propias manos. Por eso, elegí seguir adelante. Olvidar, no era fingir estupidez, sino que ya no deseaba tener relación alguna con ellos, que Blanca llorara, que la anciana se arrepintiera, que sacaran aquellos objetos viejos para despertar recuerdos. Mi rostro helado no era una pose, era auténtica indiferencia. Bastaba con que mostrara el más leve atisbo de recordar. Seguro que volverían a acosarme, usando la expiación como pretexto para seguir enredando mi vida. No necesito sus disculpas, ni tampoco quiero su compensación. Es demasiado fingido, y mucho menos volver a verlos. Aquel lugar fue el desenlace que ellos mismos escogieron. Una tarde de fin de semana, la tía Elena, al ordenar sus cosas, encontró una vieja fotografía donde Blanca y yo aparecíamos bajo un cerezo en flor. Las dos sonreíamos con una candidez absoluta. Ella sostuvo la imagen entre sus manos, vaciló un largo rato y finalmente me preguntó en voz baja, con la mirada cargada de inquietud. Yo dirigí la vista hacia la fotografía, reconocí aquellos dos rostros, pero me parecían cosa de otra vida. En mi corazón no quedaba ni un ápice de sentimiento. Se habían esfumado como agua entre los dedos. No era que hubieran pasado, sino que habían dejado de existir. Dejé a un lado las piezas del modelo que sostenía, tomé la fotografía y pasé el dedo por su superficie brillante. Miré a la tía Elena. La pregunta era si tirarla. Dejé la fotografía a un lado sin darle importancia. Volví a agarrar las herramientas para retocar la maqueta. Mi tono era plano, como si hubiera desechado junto con aquel antiguo yo llamado Andrés. Todo quedó limpio. La tía Elena me observó sin añadir palabra. Soltó un suspiro leve y guardó la imagen en el fondo de una vieja caja. Nunca volví a sacarlo. Los días transcurrían uno tras otro. El trabajo fluía cada vez mejor. Incluso ascendí de puesto. El taller de maquetas se convirtió en mi refugio para relajarme. Se fue llenando de modelos antiguos restaurados y nuevas creaciones. La vida con tía Elena era sencilla y confortable. Aquella casita rebosaba calidez hogareña y la dicha de tener compañía. La enredadera de la terraza crecía con una lozanía envidiable, sus hojas relucientes como barnizadas. Los fines de semana, a veces salía en bicicleta a dar una vuelta, o me instalaba en la biblioteca a pasar el rato leyendo. El mundo exterior era un bullicio constante, pero en mi rincón reinaba la calma. Aquí mandaba yo. Se había esfumado la obsesión dramática de Blanca, aquella agonía y desesperación, y también las divagaciones confusas de la anciana, sin las malas artes de Javier en la sombra. Hasta la huella de su existencia se fue desvaneciendo con el tiempo. Respirar se volvió un placer, y al pisar el suelo sentía la firmeza de la tierra bajo mis pies. Al fin comprendí. Solo tras cortar esas enredaderas asfixiantes y limpiar los escombros, pudo la luz del sol bañar mi parcela, permitiendo que brotara vida nueva. Ya no soy el hijo de nadie, el marido de nadie, el enemigo de nadie. Soy yo mismo, alguien que ha salido arrastrándose del infierno, que ha borrado su pasado con sus propias manos, y que en este páramo reseco ha vuelto a aprender a respirar, a caminar, a vivir bien. La luz que se filtraba por la ventana caía justo sobre las piezas del modelo inacabado sobre la mesa, produciendo un leve reflejo. Tomé el buril y retomé el trabajo que tenía entre manos. El alboroto exterior ya no tenía nada que ver conmigo. La puerta estaba cerrada, y dentro reinaba esa calma que tanto me había costado conseguir.